Saludos y bendiciones para todo. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de estudiar la lección de escuela sabática. Esta semana, al igual que la semana pasada, va a ser una semana, va a ser un estudio quizás fuera de lo común, porque vamos a hablar de muchos tecnicismos, pero es importante que sepamos estas cosas si no las sabemos y si las sabemos, pues que las repasemos. Eh, Así que antes de comenzar, vamos a tener una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que sea el que dirija este estudio. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de ti primeramente para agradecerte por todas las bendiciones de la cual hemos recibido, quizás muchas de ellas sin merecerlas, Señor, pero tú en tu infinita bondad has tenido la bondad, valga la redundancia, de dárnosla, Señor. Gracias por este privilegio que tú nos das de sacar este tiempo para estudiar la lección de escuela sabática y compartirla con aquellas personas que nos ven. Te pedimos, Señor, tu dirección, la dirección del Espíritu Santo, Señor, y que podamos entender aquellas cosas que quizá no hemos entendido. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, este podría ser la continuación de la lección de la semana pasada, que si no recuerdan, estuvimos hablando de los diezmos. Esta semana vamos a hablar de las ofrendas y el título de la lección es Las ofrendas para Jesús. Pueden ser ofrenda para Jesús, en unos países la llaman el pacto. En otros lugares están divididas en ofrendas para la iglesia, ofrenda para misiones globales, ofrendas, o sea, están detalladas. En otro lugar está global y el detalle se hace cuando se recibe en las asociaciones, las divisiones, vamos a decir, las divisiones de la ofrenda. El versículo para memorizar es: ¿qué pagaré al Señor por todos los beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación y invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Esto lo encontramos en el Salmo 116, 12 al 14. Aquí el salmista se está preguntando qué yo voy a darle al Señor, cómo yo le voy a pagar al Señor todos los beneficios que ha tenido hacia mí. Eh, y la forma en que él encuentra es pagando sus votos, y ni siquiera es pagando, sino como agradecimiento a lo que Dios ha hecho por ellos. Y como mencionamos la semana pasada, la iglesia eh, se, se alimenta, o como dijimos la semana pasada, para que haya alimento en mi casa, que son las iglesias, el conjunto de las congregaciones, se alimenta de los diezmos y de las ofrendas. Y vamos a ver por qué las ofrendas son importantes. Y dice que además del diezmo está la ofrenda que provienen del 90%, o sea, nosotros damos el 10 o devolvemos el 10% de los diezmos, y del 90% que queda, entonces se da o se devuelve una parte que ya es a discreción de la persona. Por eso aquí el escritor dice que aquí es que comienza la generosidad, porque el diezmo, como dijimos, es una devolución, pero la ofrenda, y hay un % establecido, pero las ofrendas no dice nada de las ofrendas, no dice que hay un % de las ofrendas. Dice: el pueblo de Dios daba diferentes tipos de ofrenda. En el antiguo Israel, desde que estaban en el desierto, se establecieron diferentes tipos de ofrenda. Y las ofrendas de agradecimiento dadas para reconocer la protección de Dios, la bendición de la salud, la prosperidad, el poder sustentador. También habían ofrendas para los pobres y ofrendas para construir y mantener la casa de oración. Y cuando consideramos la magnitud de los dones que Dios nos da, empezamos a ver las ofrendas
como algo más, o sea, ya no empezamos a ver las ofrendas como algo para pavimentar el estacionamiento o para pagar las utilidades, o sea, no lo comenzamos a ver como nosotros proveyendo para que las iglesias, las congregaciones y las instituciones costen su sustento, sino que lo estamos viendo más como un desprendimiento, un asunto de agradecimiento. Por eso la semana pasada hablábamos de la ofrenda de gratitud. Realmente, aunque hay una ofrenda separada en algunos países que se llama específicamente ofrenda de gratitud, el escritor aquí está llamando todas las ofrendas como ofrenda de agradecimiento y realmente era el concepto que estaba en la Biblia. Eh, entonces traemos en nuestras ofrendas en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente por el sacrificio de Jesús. Nosotros los amamos porque Él los amó primero, o sea, nosotros no amamos a Dios o a Jesús de balde, nosotros lo amamos como respuesta al amor que ya Él nos da. Eh, entonces, ya sea a nivel local, como dijimos la semana pasada, nuestra institución está distribuida en la congregación local. Luego hay un grupo de congregaciones que forman ya sea una misión o una asociación. Y hay un grupo de asociaciones que forman lo que se llama la unión. Y hay otra institución que son las que vigilan las uniones, que se llaman las divisiones, y por último está la conferencia general, que eso ya la última institución de esta pirámide. Entonces, sea donde sea, todo el dinero que se usa para el avance de la obra. A modo de corrección de la semana pasada, yo dije que habían 5 divisiones, en lo cual son las regiones que se divide la conferencia general, y me disculpan, no sé qué estaba pensando en América y quizás en alguna región de Australia, pero realmente en el mundo hay 13 divisiones, o sea, 13 regiones en las cuales se divide la conferencia general. Y como mencionamos, las divisiones son un grupo de uniones, un grupo de países, y en el mundo tenemos 13 divisiones. A manera de aclaración, entonces, esta semana vamos a ver qué son las ofrendas y qué se hacen con ellas y qué por ciento vamos a dar de las ofrendas de nuestro salario. Vamos a dar, no hay un por ciento establecido, así como nosotros tomamos la decisión o decidimos cuánto vamos a dar de ofrenda. Eso lo vamos a ver esta semana. Y entonces la parte del domingo, motivación para dar. ¿Cuál sería nuestra motivación para dar? Y la primera motivación que tendríamos es porque amamos a Dios. Y como dije hace un ratito, no amamos a Dios de balde, sino que solamente estamos correspondiendo al amor que ya Dios nos dio. Si damos en respuesta al maravilloso regalo que es Jesús para con nosotros, de hecho, la Biblia dice, el Señor no necesita nuestras ofrendas, no podemos enriquecerlo porque ya Él es rico. El salmista dice un versículo que hemos mencionado las últimas semanas constantemente en Primera de Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso fueron palabras de David, del rey David. Entonces, Dios no permite manifestar el aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos anegados realizados para compartir con otras personas. En mensaje, esto es en Consejo para Mayordomía Cristiana, la página 2021, dice, Dios nos permite manifestar nuestro aprecio de sus mercedes por medio de esfuerzos anegados recibidos para compartirlas con otras personas. Esta es la única manera posible en que podemos manifestar nuestra gratitud y nuestro amor a Dios, porque Él no ha provisto, Él no nos ha provisto ninguna otra. O sea, esa es la forma que Dios dejó. Dice
hay una cita del escrito profecía que dice que Dios puso las riquezas en nuestras manos para que nosotros las podamos distribuir. O sea que si pensamos en eso, por eso nosotros somos mayordomos o administradores de los recursos y el dinero es uno de los recursos. Y dice, cuando entregamos nuestro dinero a Jesús, en realidad esto nos fortalece en amor hacia los demás, porque el dinero puede ser un verdadero poder para el bien o puede ser lo contrario. Jesús dedicó todo más tiempo a hablar de dinero y de la riqueza que de otra cosa en la Biblia. Es un tema que lo encontramos en un versículo de cada 6 en Mateo, Marco, Lucas, y todos tratan del dinero. Lo bueno de ver el evangelio es que Dios puede librarnos del mal uso del dinero y por lo general esos versículos hablan o son una advertencia de que el dinero en sí no es malo, pero sí podría convertirse en una maldición en nuestra mano, de acuerdo a como nosotros lo veamos. Y lo que quiero decir es el versículo que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, es el amor. Me parece que eso lo dice Santiago. Es el amor al dinero. O sea, no es el dinero, sino el amor. Y una manera de perder ese amor al dinero, porque el amor del dinero viene del egoísmo que está en nuestro corazón. Una manera de que nosotros perdamos ese egoísmo es regalando o dando. Y en Mateo 6:31 al 34, eso es un versículo muy conocido por todos nosotros, en el que el Señor Jesús nos invita a que no nos afanemos. Y dice el 31 al 34, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial, que sabe todas nuestras. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas, más buscad primeramente del reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. O sea, el Señor nos está invitando aquí a que no afanarnos indebidamente porque el Señor va a proveer, claro, no es que nos vamos a sentar en una mecedora y nos vamos a echar para atrás y el Señor va a proveer, sino que el esfuerzo humano junto al poder divino pues van a proveer, van a hacer las cosas. Si usted no puede hacer un esfuerzo humano porque está enfermo por cualquier otra condición, si usted confía en Dios, Dios le va a proveer. Pero si usted está bien, el esfuerzo humano hay que hacerlo. Y en Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, 1 al 4, no vamos a leer todos esos versos, pero son bendiciones de la obediencia. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y esto es, si tú guardas los mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, como resultado de guardar los mandamientos, y uno de los mandamientos era traer las ofrendas, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyere la voz de Jehová tu Dios, bendito será tu ciudad y bendito será tu campo y bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu alteza de amasar. Bendita será tu entrar y bendito será tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti, porque un camino saldrá contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y así comienza a decir una serie de bendiciones que Dios está dando en respuesta
a nuestra obediencia. Estamos diciendo en semanas anteriores que muchas de las bendiciones que Dios da son condicionales, son pactos o contratos que nosotros hacemos con Dios, o contratos bilaterales en la que ambas partes tienen que intervenir. Si tú obedeces, Dios te bendice. Si tú haces una cosa, pues Dios te da otra cosa. De eso se trata. Entonces, ¿es egoísmo de nuestra parte reclamar la palabra de Dios? Claro que no. Realmente las promesas o las promesas, lo que dice aquí, las promesas son para eso, para que nosotros las reclamemos. Realmente no hay ningún egoísmo en eso. Las ofrendas son realmente una evidencia de nuestra voluntad a sacrificarnos. Puede ser una experiencia profunda espiritual, una expresión de lo que Él ha hecho en nuestra vida, o sea, de agradecimiento en nuestra vida por el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es. Y dice, como dice el refrán, corroborar con el monedero lo que decimos con la boca. Eso no lo había escuchado, pero realmente, como dijimos en semanas anteriores, si usted dice amar a Dios, no solamente debe hacerlo con la boca, sino que debe demostrarlo. Y puedes decir que amas a Dios, pero las ofrendas generosas ayudan a revelar, incluso a fortalecer ese amor. ¿Por qué? Porque una de los atributos del amor es la confianza, y cuando nosotros damos ofrendas, estamos confiando en Dios realmente. Es una manera de confiar en Dios, porque muchas veces no se puede, y aún así la persona decide confiar en la palabra de Dios, que dice que si uno trae los diezmos y las ofrendas al alfolí, Él va a proveer. Entonces eso es uno en confianza, o sea, por fe, hace ese tipo de sacrificio. Y hay muchísimas personas que han dado testimonio de las cosas que le han pasado por hacer eso. Así que es un asunto de fortalecer la confianza, que es uno de los atributos del amor. Así que una ofrenda proviene de un corazón que confía en un Dios personal que constantemente provee para sus necesidades según lo considere mejor. Nuestras ofrendas se basan en la condición de que hemos encontrado la seguridad de la salvación en Cristo, y no es para apaciguar a Dios. A veces en la antigüedad se utilizaban ofrendas, hasta sacrificios humanos, para eh, apaciguar la ira de los dioses. Eso eran las religiones paganas, o sea, esa era la motivación. Pero nosotros como cristianos damos ofrendas por gratitud, por amor, no para apaciguar la ira de nadie. Y dice, más bien nuestra ofrenda fluye de un corazón que ha aceptado por fe a Cristo, que es el único y suficiente medio de gracia y redención. En 2 Corintios 9, 6 al 7 nos dice, por esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que, y el que, y así que cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino por alegría, porque Dios ha moldeado la alegría. Así cuando usted dé ofrenda, no sea, si usted la da como con pesadez, o como que si fuera un gran sacrificio por obligación, mejor ni siquiera la dé, porque realmente el objetivo de la ofrenda porque el objetivo de la ofrenda realmente es algo que se supone que nace del corazón, de un corazón agradecido, así que no debe ser por obligación. Entonces, pasando a la parte del lunes, ¿qué porción para las ofrendas? Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y aquí se menciona cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón. Pero en Deuteronomio 16, 7 dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te da. O sea que la propuesta de Deuteronomio
a diferencia de la de Corintio. Corintio dice cada uno de conforme a lo que propuso en su corazón. Deuteronomio menciona que cada uno traiga la ofrenda de acuerdo a la bendición que ha recibido de Jehová. Así que cada uno son buenas propuestas, así que usted escoja la que mejor le parezca. Dice, nuestra ofrenda son un reconocimiento, una expresión de su gratitud. Si su gratitud es grande, pues usted va a dar mucho. Si es pequeña, pues va a dar poco. Así es. Y Dios no, o sea, realmente es algo que es usted con Dios, no va a tener ninguna situación, por eso no hay alguien que lo esté vigilando para decir usted dio mucho o dio poco, sino que es algo entre usted o debe ser algo entre usted y Dios, solamente entre esas dos personas. Por ende, como vimos en el pasaje anterior, el volumen de nuestra ofrenda es según hayamos sido bendecidos. A quien se le dio mucho, mucho se le reclamará, y al que se le confió más, más se le pedirá. Así que hay que tener cuidado con eso. Y el salmista en el Salmo 116, 12 al 14, él nos dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la cosa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. O sea, el salmista se pregunta, con todo lo que Dios ha hecho, ¿qué yo haré para pagar? No hay forma de pagar. Ni todo el dinero del mundo podría pagar lo que Dios hizo en la cruz. Así que, o ha hecho por nosotros, no solo en la cruz, sino que ha seguido sustentándonos. Como yo mencioné, solamente el oxígeno, algo que a veces nosotros lo damos por sentado, a veces no pensamos que es realmente un gran regalo, pero Dios lo da. Así que eso es una bendición. ¿Cómo podríamos pagar a Dios por todas sus bendiciones a nuestro favor? Parece que lo mejor que podemos hacer es ser generosos a la causa de Dios y ayudar a nuestro semejante. Cuando Jesús envió a sus discípulos a un viaje misionero, les dijo, de gracias recibieron, de gracia den. O sea, si usted ha recibido de gracia, pues devuelva por la gracia. De este modo, ¿cuál es el objetivo de Dios para eso? ¿Por qué Dios no pidió las ofrendas? ¿Por qué Dios pidió que diéramos? Como lo hemos mencionado, para que cambiemos el egoísmo por amor. Entonces, debemos preocuparnos por los demás y por la causa de Dios. Recordemos que de tal manera amó Dios al mundo. Eso lo encontramos en Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos. Al contrario, tan cierto como el día sigue a la noche, cuando más atesoremos nosotros, más egoístas nos volveremos y más miserables nos sentiremos. Así que para un cristiano traer las ofrendas espirituales tiene implicaciones espirituales y morales. Y descuidar a eso también nos hace daño espiritualmente y moralmente. Así que hay que tener cuidadito con eso. Y en la parte del martes tenemos la parte de las ofrendas y la adoración. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la oración? Adoración, perdón. En la Biblia por lo menos se mencionan 4 partes que debe tener un servicio de adoración en el Nuevo Testamento, y uno era el estudio y la predicación, el otro era la oración, la música, y por último el diezmo y la ofrenda. Así que el diezmo y las ofrendas, o los diezmos y las ofrendas, son parte de la adoración. Y 3 veces al año en el antiguo Israel, 3 veces al año se llevaban a las ofrendas, y esto era durante las fiestas, unas fiestas grandes que se celebraban el pueblo de Israel, y una era la Pascua, otro era el Pentecostés y otra era la fiesta de los tabernáculos. Así que en 3 veces al año era que los israelitas llevaban las ofrendas al templo.
Y era difícil imaginar que alguien fuera a esa fiesta con la mano vacía. Realmente uno de los propósitos de ir a esa fiesta era a llevar las ofrendas de gratitud. En otras palabras, para el antiguo Israel, la entrega de los diezmos y la ofrenda era una era parte central de la experiencia de la adoración. Y la adoración, la verdadera adoración, no solamente se expresa con palabras, como poca cosa en la vida. Por lo general, lo que uno dice con palabras tiene que sustentarlo con hechos en casi todas las cosas. Dice que habían cánticos y oraciones y agradecimiento y gratitud. Y parte de esa gratitud era dar las ofrendas que tenían el mismo nombre. Así que en Primera de Crónicas 16:29 dice, da a Jehová la honra debido a su nombre y traed ofrenda y venid delante de él, nosotros delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y en Salmo 116, Salmo 116. Salmo 116, 16 al 18 dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, y tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza, invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, Jerusalén. O sea que una parte de la adoración y una parte de la alabanza eran las ofrendas. Y entonces, como hijo de Dios, una de las partes de administrar sus asuntos en la tierra es la responsabilidad, es el privilegio, es la oportunidad que tenemos de dar ofrendas a Dios. Esto debe compartir el gozo de los diezmos y de las ofrendas en la escuela sabática y en los cultos de la iglesia. En algunos lugares la gente devuelve su diezmo en línea o por otros medios, como nosotros mencionamos, que eso es un sistema que se está implementando y está tomando bastante auge. Entonces, como sea que lo hagamos, la devolución de los diezmos y la ofrenda es parte de nuestra experiencia con Dios. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia como rol de devolver los diezmos y la ofrenda como parte de la adoración? ¿De qué forma esta práctica impacta tu relación con Dios? Como dije, es un asunto de confianza, es un asunto de fe, devolver los diezmos y las ofrendas. Eh, Así que, y es un asunto en el cual nosotros nos despojamos de algo que quizás seamos muy apegados o nos ayuda a no tener amor al dinero. Esas serían las razones y es para demostrar nuestra gratitud también. Y en la parte del miércoles, Dios toma nota de nuestras ofrendas. Así que, perdón, un momentito. ¿Y cómo es esto? Dios toma nota de nuestras ofrendas. Eso es un concepto nuevo para mí, pero vamos a ver de qué se trata. Y en Marcos, ¿o qué quiere decir el escritor con esto? En Marcos 12, 41 al 44, se nos dice una historia muy interesante, quizá muchos de nosotros la conocemos, y dice, estando Jesús sentado delante del arca de ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas. Dos blancas era quizás 2 centavos en nuestra época, o menos, o un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda ha hecho más que todo lo que han echado en el arca, porque todo han echado de lo que lo sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tenía.
Y esto es muy interesante. Ahí vemos cuál es el concepto de las ofrendas. Fíjense que aquellas personas estaban dando mucho, pero estaban dando de lo que les sobraba. O sea, para ellos no era nada dar lo que estaban dando, pero esta mujer decidió dar todo lo que tenía. O sea, su fe era tan grande, su confianza en Dios era tan grande que ella dio lo único que tenía. Me parece mucho esa historia, la viuda de Sarepta que le dio a Elías el último bocado de pan. Así que, y Dios proveyó. La Biblia guarda silencio sobre lo que pasó después con esta viuda, pero podemos estar seguros que al igual que la viuda de Sarepta, Dios le proveyó o cumplió sus promesas de que si traemos al alfolí va a haber alimento en la casa y va a haber en abundancia. Así que eh, podemos sacar esa conclusión, podemos imaginar eso, que Dios recompensó su sacrificio. Dice, y aquí lo menciona, ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios, o sea, ella pensaba realmente que ese dinero ella no lo estaba dando al templo, sino que se lo estaba dando al mismo Dios. Y aquí en Consejo sobre Mayordomía, la página 174 nos dice, ella puso todo lo que tenía, pero Jesús comprendía su motivación. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios y anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Ella quería ser parte del sostenimiento de la causa de Dios. Hizo lo que pudo y su gozo en la eternidad, su gozo acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por una monedita, sino por el amor que tenía hacia Dios y el interés que había impulsado su salud. Y esto es muy hermoso. Quizás usted no tenga dinero suficiente para dar grandes donativos, pero estas ofrendas, este episodio de la viuda puede ser un consuelo para usted saber que Dios no mira la cantidad, realmente Dios no necesita la cantidad, Dios lo que ve son las intenciones de su corazón, es la gratitud y el amor que usted le ponga a eso que usted dio, eso es lo que es importante para Dios. Y dice, Jesús elogió una ofrenda para una iglesia que estaba a punto de rechazarlo, una iglesia que se desvió mucho de su llamado y su misión. Como digo yo, quizá para Jesús ver el acto de esa mujer, de esa viuda, fue como encontrar agua en el desierto, un oasis en el desierto. Fue ver que todavía dentro de tantas cosas que estaban pasando en el pueblo, había alguien que todavía creía en Dios de corazón. Así que esa viuda fue un bálsamo para el corazón de Jesús, podríamos decir eso. Entonces, Hechos 10, 1 al 4 nos cuenta que había un hombre en Cesarea que se llamaba Cornelio. Y aquí, ¿qué dos acciones suyas se notaron en el cielo? Y fíjense que de eso se trata. Recuerden que el título era Dios toma nota de nuestras ofrendas y la toma, él la ve porque él vio entre esa multitud de gente que estaba dando y quizás hacían sonar sus monedas, él vio a esa viuda y vamos a ver cómo él vio al protagonista de esta historia que se llama Cornelio. Le voy a contar algo sobre Cornelio. Cornelio era un pagano que vivía en Cesarea, era un centurión de la compañía llamada la Italiana, para beneficio de que los que quizás no saben, un centurión era el que estaba encima de 100 soldados romanos, o sea, él tenía esa compañía, como se llamaba, que se llamaba la Italiana, y dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios. O sea, que dos cosas se notaron de Cornelio, que hacía muchas limosnas
y que oraba a Dios. Y en el caso de su carácter, tenía por lo menos dos rasgos de carácter, era piadoso y temeroso de Dios. Así que eso es muy interesante. Y entonces dice, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es el Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria de Dios. O sea que Dios realmente cuando nosotros hacemos la cosa del corazón, Dios realmente la nota. Y dice, aparentemente no solo se escuchaban nuestras oraciones en el cielo, sino que también Dios toma en cuenta nuestras ofrendas y están esos dos ejemplos. Así que realmente es interesante ese concepto, que Dios toma nota de nuestras ofrendas. Y ahora en la parte del jueves, la parte del jueves se titula Proyectos Especiales y Ofrenda de Frascos. Y este día vamos otra vez a hablar cosas muy técnicas. Estamos hablando aquí de que las personas por lo general lo que tienen es el 9%, esto sería algún estudio que se hizo, el 9% de los activos de la gente son líquidos y es lo que se puede aportar en ofrendas, o sea, cada individuo, esto estamos generalizando, un alrededor del 9% de sus riquezas son activos fijos. ¿Y qué es un activo? Perdón, son líquidos. Eh, para beneficio del que no lo conoce, que son líquidos, que es la liquidez, que son activos líquidos. Los activos líquidos son el efectivo, son la cuenta corriente, la de ahorro y los fondos del mercado. Y debo aclarar que la cuenta de ahorro, si y todo lo que o sea, los fondos del mercado monetario, todo lo que, si usted tiene alguna cuenta en el banco, lo digo para beneficio porque hay algunas personas que tienen cuenta que no pueden retirarla al banco, que están detenidas a largo plazo, esas no son activos corrientes. Los activos corrientes son o líquidos, la liquidez tiene que ser alguna cuenta que usted tenga que pueda disponer de ella en menos de un año. Si es más de un año, ya es un activo a largo plazo. Así que eso es solamente para aclarar. Y dice que el 91%, estos son estadísticas solamente para que se sepan, están invertidos en bienes raíces, en las zonas rurales, en ganados, o sea, en activos que no se pueden volver líquidos tan fácilmente. Eso realmente es, sea su casa, sea su carro, sea alguna inversión a largo plazo que ustedes tengan, esos son ya los activos a largo plazo. Y entonces aquí dice que que pueden hacer tomar 2 frascos y tomar 1,000 centavos y a cada 10 centavos marcarlo como el 1% y entonces pondríamos 90 centavos en un frasco y 910 centavos en un frasco y entonces eso sería el 10%, los 90 centavos serían nuestra liquidez y los 910 centavos serían eh, lo que nosotros tenemos como activos que no son líquidos o que no son corrientes, que no podemos disponer de ellos tan rápido como de los activos líquidos. Realmente me disculpo con las personas, a veces estos términos son muy aburridos. Este hombre eh, es, está en esta rama y yo sé que a veces esto puede ser un poquito
demasiado teórico, demasiado práctico, pero el punto es demostrar que muchas veces no se puede disponer de tanto para ofrendas. Y la mayoría da ofrendas o contribuciones del franquito de sus activos líquidos, esto que tienen en cuenta corriente o en la billetera, pero cuando alguien realmente se entusiasma con algo, da del frasco grande. ¿Qué quiere decir el frasco grande? Hay personas que han donado casas, han donado negocios, han donado cuentas grandes, o sea, hay personas que han donado o sea, ya activos que no son corrientes y ya son grandes, o sea, del 90%, del mucho, de la cantidad grande, hay personas que han donado. Pero ya eso es decisión de la persona. En Marcos 4, 3 al 9, Marcos 14, 3 al 9, nos dice era el valor del regalo de María, por qué ungió a Jesús. Esta mujer decidió dar del frasco grande, porque esta mujer María, ella tomó de su dinero, quizás de sus ahorros, y compró un perfume muy caro. Esto lo tenemos en Marcos y en el libro de Juan, Marcos 14, 3 al 9, dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó a los pies de Jesús y lo ungió. Y hubieron algunos que se enojaron y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberlo dado a los pobres, y murmuraban. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. O sea, nosotros podíamos ver esto como un despilfarro, pero Jesús aceptó esa ofrenda que esa mujer le dio. Siempre a los pobres siempre tendréis con vosotros, y cuando queréis le podréis hacer el bien, pero a mí no me tendréis siempre. Ella ha hecho lo que podía, porque me ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea que Jesús, en vez de reprender a esta mujer, realmente aceptó el regalo que ella le hacía, que era un regalo de gran precio. El regalo de María valía 300 denarios. Eso es, si nosotros lo traemos ahora, era casi el salario de un año, porque un denario era el salario de un día. Así que era un regalo bastante costoso. Y dice, era una ofrenda del frasco grande. Después de este incidente, Judas traicionó a Jesús por un poco más de la tercera parte de esta cantidad del frasco pequeño. O sea, esta mujer dio del frasco grande, y Judas en Juan dice que alguien se quejó y dijo que era un desperdicio. Y ese mismo que se quejó vendió a su maestro por 30 monedas de plata, que era casi la tercera parte del frasco pequeño. O sea, casi los regaló. Y dice, se necesita compromiso y amor verdadero para ir al frasco grande de nuestras inversiones, pero cuando nos volvemos codiciosos como Judas, podemos vender nuestra alma por una miseria, por 30 monedas de plata. Así que la obra y las actividades de Bernabé se mencionan 28 veces en el Nuevo Testamento. Lo conocemos principalmente porque era un hombre misionero junto a Pablo, y porque él era un hombre muy generoso y sus ofrendas eran del frasco grande. Así que eh, aquí es una invitación, una monetación, a ver si usted quiere dar del frasco grande. No del 9, sino del 91%. Así que ya para terminar esta lección, le dije
era un poco técnica, hay muchos tecnicismos, pero yo podría mencionar lo que las ofrendas son muy importantes para la causa de Dios porque eh, el diezmo está destinado para algo específico, que es para el pago de los pastores, de obrero bíblico y de las personas que trabajan, eh, o sea, los que participan en la distribución, o sea, lo que hacen posible que todo esto acontezca. Pero las ofrendas tienen una misión muy importante. Las ofrendas son, primeramente, no es lo más importante, pero las ofrendas son las que sostienen las iglesias locales. Son las que pagan las utilidades, son las que pagan la renta o el mortgage, o sea, lo que ustedes tengan. Son las que se utilizan para si hay alguna reparación, algún arreglo, si se va a comprar un templo o lo que sea, eso se utiliza las ofrendas. También las ofrendas se utilizan para ir a las misiones. Quizás ustedes hayan mencionado, hayan escuchado las misiones. Si usted tiene el folleto de escuela sabática, en la parte, en esta página, la última página, ahí siempre los proyectos de la división del trimestre y son proyectos los generales para construir templos, para construir escuelas, hospitales, universidades, orfanatos, eh, para ayudar a los pobres. Aquí viene la ayuda de los pobres. En nuestra iglesia se conoce por ayudar en caso de desastres, en caso de algún problema que haya. Estamos a nivel mundial con una institución que se llama Agencia Desarrollo, ADRA, ahora Agencia de Desarrollo, y se me acaba de olvidar el nombre, siempre mencionamos ADRA, que se encarga de ayudar a los pobres, y la ayuda de ADRA es una ayuda muy particular porque la ayuda de ADRA hay ocasiones que sí ayuda a la persona, pero va más allá. La ayuda de ADRA es para crear emprendedores, para que la persona sepa cómo sustentarse. O sea, no es una ayuda que se quede en el corto plazo, sino que va a largo plazo. Ellos ayudan a la persona que aprendan cómo sostenerse por sí mismo. Así que, y muchas de esas ofrendas, o sea, todo eso viene, somos responsables de mantener todas esas instituciones. Así que las ofrendas son realmente muy, pero muy importantes. No olviden eso. Es gratitud, es por agradecimiento por lo que Dios ha hecho, pero también tenemos que estar conscientes de lo que las ofrendas hacen. Quizás en nuestro país, yo estoy grabando desde Estados Unidos, conozco otros países que son bastante solventes, pero hay lugares del mundo que no se pueden sostener por sí mismos, y las ofrendas misioneras son las que van a esos lugares y ayudan a sostener, como dije, a crear iglesias, a crear hospitales, orfanatos, eh, y toda clase de ayuda a las comunidades. Así que eso es muy importante. Pero volvemos aquí a la lección, la parte del viernes ya es resumen, y encontramos una cita que podemos leer en el Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 460, y nos dice: el libro celestial de las memorias también anota la fidelidad financiera de los miembros de la familia de Dios. Esto es muy interesante. El ángel registrador toma nota fiel de cada ofrenda que se dedica a Dios y se entrega en la tesorería, y también de los resultados finales de los medios así ofrendados. El ojo de Dios observa cada centavo que se dedica a su causa. Igualmente, como la actitud de regocijo o mezquindad del dador. También se registra la motivación de la dádiva. Las personas anegadas y consagradas que se le devuelven a Dios lo que le pertenece, de modo que
en que Él lo requiere. Serán recompensadas de acuerdo con sus obras. Y aunque se gastaran equivocadamente los medios así consagrados y no cumplieran con los propósitos para los cuales el dador lo ha destinado, la gloria de Dios y la salvación de las almas, los que realizan el sacrificio con sinceridad, con el fin único de glorificar al Señor, no perderán su recompensa. O sea, en resumen, esto es lo que quiere decir, Dios anota cada ofrenda. O sea, Él está pendiente, Él mira su generosidad y no se deben preocupar si usted ofreció o dio una ofrenda y su ofrenda no fue utilizada de la manera que usted quería que se utilizara. Lo que usted debe es considerar que usted cumplió su parte. Así que, como yo dije la semana pasada, nuestro trabajo no es monitorear en qué se usan las ofrendas, es el trabajo del de arriba. Con esto no estoy implicando que se están utilizando mal, pero si por alguna razón se utilizara mal, nuestro trabajo no es monitorear en qué se usan, sino lo que Dios pide de nosotros es tráelo, dalo. De lo otro me encargo yo, eso dice. Dios desea que su pueblo ore y haga planes para el avance de su obra. Pero como Cornelio debemos unirnos en oración con los donativos. Nuestras oraciones y limosnas deben ascender hasta Dios con una conmemoración. La fe sin obra está muerta y sin una fe viva es imposible agradar a Dios. Mientras oramos, te damos dar todo lo que podamos, tanto de nuestro trabajo como de nuestros medios para el cumplimiento de nuestras oraciones. Si ponemos en práctica nuestra fe, Dios no se olvidará de nosotros. Él anota cada acto de amor y de abnegación. Él abrirá camino por donde podremos mostrar nuestra fe mediante nuestras obras. O sea, la fe sin obra es muerta. La fe es acción y una manera de demostrar nuestra fe es dando nuestras ofrendas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana. Posiblemente haya sido algo que usted ya conoce, pero siempre es recordar y por lo general siempre hay alguien que necesita conocer esta cosa que quizás no la sabe, tener esta información. Así que muchísimas gracias. Quiero dar una nota aclaratoria y agradezco muchísimo a la persona que, quiero agradecer a la persona que me hizo el acercamiento y me preguntó que qué yo quería decir cuando dije el siguiente comentario. Yo dije que yo tengo un filtro para saber a qué persona ayudar y qué no ayudar. Es algo que yo tengo por convicción. Y quiero aclarar porque alguien me dijo que no entendió lo que yo quise decir y lo voy a aclarar porque quizás muchas personas malentendieron lo que yo dije. Eh, y lo que yo quise decir cuando dije que yo tengo un filtro para saber a qué persona ayudar. Saben, yo pienso que a veces cuando nosotros ayudamos a una persona que no lo necesita, no estamos haciendo nada bien. O cuando damos temas a personas que podrían sustentarse por sí mismos. Eso quise decir. Hay realmente, hay un dicho oriental que dice que no le dé a la persona el pescado, sino que lo enseña a pescar, porque cuando nosotros siempre le damos el pescado, la persona va a tener que volver otra vez a buscar pescado, pero si lo enseñamos a pescar, no va a tener que seguir buscando pescado. Así que para mí es una forma de ayuda. Para mí hay muchos tipos de ayuda. Una ayuda sería darle un trabajo, enseñarle un trabajo, enseñarle a la persona a que se sustente por sí mismo. Para mí es más beneficioso que mantener una dependencia, que la persona mantenga una dependencia y no se desarrolle. Aunque hay muchos casos, cada caso es particular y cada
y cada caso es diferente y hay muchísimos tipos de ayuda. Hay ayuda que son monetarias, ayuda que son de comida, hay ayuda que son de dar un consejo, hay ayuda de que son, no sé, mostrarle un conocimiento, compartir un conocimiento, hay ayuda que son proveer trabajo a una persona, o sea, hay mucho tipo de ayudas. O quizás lo que yo dije fue muy globalizado y agradezco otra vez mucho a la persona que se me acercó y me dio la oportunidad de explicarme. Así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarme hasta aquí. Le deseo una feliz semana llena de bendiciones y que esta lección nos ayude a realmente a reforzar nuestros conocimientos y también a ponerlo en práctica. Así que para terminar vamos a tener una oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en este momento estamos de ti agradecidos porque tú nos das todo este material, Señor, tú nos provee información para que quizás nosotros podamos disipar alguna duda que tengamos para aprender, para recordar, Señor. Gracias porque tú diste tu Hijo en la cruz, Señor, como sacrificio, la ofrenda más grande del universo. Y como agradecimiento, Señor, nosotros damos algo muy mínimo que quizás son las ofrendas. Así que quite el egoísmo de nuestro corazón para que nosotros podamos ofrendar con gozo y alegría, Señor, y sobre todo con agradecimiento. Bendice a cada persona que nos va a ver en esta semana, Señor. Bendícelo, multiplícale todo lo que ellos dan, Señor, y que tu Santo Espíritu sea con ellos siempre. Te lo pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana.